Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a tocar un tema que, confieso, me tiene bastante intrigado y creo que a ustedes también les va a despertar esa curiosidad. Hablaremos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus romances, no. Hoy vamos a explorar los rumores y las especulaciones que han surgido últimamente sobre su estado de salud, o más bien, sobre su aparente malestar. Se le ha visto en una clínica, se ha hablado de un posible agotamiento, y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será solo el peso del trabajo o hay algo más detrás de esta visita a la clínica Agobio? Quédense conmigo porque vamos a desentrañar juntos este misterio. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Como les decía, la noticia de la visita de Can Yaman a la clínica Agobio ha dado mucho de qué hablar. Las imágenes que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación lo muestran saliendo de este centro médico, y aunque no hay declaraciones oficiales contundentes, el simple hecho de verlo ahí ha disparado todas las alarmas entre sus fans. Ya saben cómo somos, ¿verdad? En cuanto vemos algo un poco fuera de lo común, nuestra imaginación vuela. Y con una figura pública tan seguida como Can Yaman, las especulaciones no tardan en llegar. Lo primero que salta a la vista es la evidente carga de trabajo que el actor turco ha tenido en los últimos años. Su carrera ha despegado de manera meteórica, pasando de ser un actor conocido en Turquía a convertirse en una estrella internacional. Las series que protagoniza son éxitos rotundos, y eso, mis amigos, se traduce en largas jornadas de rodaje, viajes constantes, compromisos publicitarios y una presión mediática que pocas veces imaginamos. Es fácil imaginar cómo la fatiga y el estrés acumulado pueden pasar factura a cualquiera, incluso a alguien tan enérgico y con una salud aparentemente de hierro como Can Yaman. Pensemos un poco en la vida de un actor de su calibre. Imaginen despertarse cada día en un hotel diferente, aprender guiones complejos en idiomas que no son el tuyo, mantener una forma física impecable para los personajes que interpreta, y además estar siempre bajo el escrutinio de miles, si no millones, de ojos. No es un trabajo sencillo, y requiere una dedicación y un sacrificio enormes. La clínica Agobio donde se le ha visto, es conocida por tratamientos médicos y de bienestar, lo que podría apuntar directamente a un agotamiento físico y mental. Quizás necesitaba un chequeo general, un descanso, o algún tipo de terapia para recargar energías. Es una hipótesis muy plausible, ¿no creen? Sin embargo, la vida de las celebridades siempre está envuelta en un halo de misterio, y los rumores, a veces, tienen más miga de lo que aparentan. Las redes sociales son un caldo de cultivo para las teorías, y ya han surgido un sinfín de ellas. Algunas hablan de problemas de salud más serios, otras de intervenciones estéticas o de tratamientos preventivos. Y claro, no podemos olvidar el factor personal. Detrás de esa imagen pública de éxito y glamour, hay una persona con sus propias batallas y preocupaciones. Hay quienes sugieren que la visita a la clínica podría estar relacionada con la exigencia de su último proyecto, esa serie de Netflix que lo ha llevado a grabar en Italia, y que, según se comenta, ha sido particularmente intensa. Los actores, especialmente cuando se involucran en producciones de gran envergadura, suelen someterse a dietas estrictas, rutinas de ejercicio extenuantes y, en ocasiones, a procedimientos para adaptar su físico al personaje. Podría ser que Can Yaman simplemente estuviera allí para un control o un tratamiento relacionado con estas exigencias. Pero, ¿qué pasa si hay algo más? Las redes sociales, como decía, son un hervidero de especulaciones. Se habla de estrés, de ansiedad, de problemas de sueño. El ritmo de vida de una estrella de Hollywood, o en este caso, de una estrella internacional que roza ese nivel, puede ser devastador para la salud si no se maneja adecuadamente. La falta de descanso, la exposición constante, las críticas, las presiones, todo eso puede acumularse y manifestarse de formas inesperadas. Y aquí es donde entra en juego la clínica Agobio. Si bien se presenta como un centro de bienestar, también puede ofrecer servicios médicos más específicos. ¿Podría tratarse de algo relacionado con su sistema nervioso? ¿Un tema de agotamiento crónico? ¿O quizás algo más preventivo,
como un chequeo general profundo para asegurarse de que su cuerpo aguanta el ritmo? No sabemos. Y precisamente esa falta de información es lo que alimenta la curiosidad. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, los famosos también son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad y a cuidar de su salud sin ser objeto de especulaciones constantes. Sin embargo, cuando se trata de figuras tan queridas como Kanyaman, es natural que sus seguidores se preocupen y deseen saber si todo está bien. Pensemos en el impacto que una posible crisis de salud podría tener en su carrera. Si bien su talento es innegable, la industria del entretenimiento es implacable. La imagen es fundamental, y cualquier problema de salud puede poner en pausa proyectos y afectar la percepción del público. Por eso es muy probable que Kanyaman esté tomando medidas proactivas para cuidar de sí mismo, ya sea por agotamiento o por cualquier otra razón. Algunos de sus seguidores más acérrimos han intentado calmar las aguas, recordando que el actor siempre ha sido muy dedicado a su bienestar físico, con un entrenamiento riguroso y una dieta controlada. Es cierto, y eso refuerza la idea de que quizás la visita a la clínica sea una estrategia para mantener ese nivel de exigencia. Un atleta de élite necesita revisiones constantes, ¿verdad? Pues un actor que se somete a un nivel similar de preparación física y mental podría necesitar lo mismo. Quizás la clave está en la palabra agobio. Aunque en español se refiere a algo que agobia, en este contexto, y dependiendo de la clínica específica, podría tener un significado distinto o ser simplemente el nombre del lugar. Sin embargo, si lo interpretamos literal, la idea de agobio en una clínica para Kanyaman, por muy contradictorio que parezca, podría indicar que está buscando alivio a un sentimiento de opresión o estrés. La falta de comunicación oficial por parte de su representante o del propio actor añade más leña al fuego. En el mundo de la fama, el silencio a veces habla más que las palabras. Podría ser una estrategia para proteger su privacidad, o simplemente que aún no hay nada concreto que comunicar. Lo que sí es seguro es que la noticia ha generado un revuelo considerable, demostrando el gran impacto que tiene Kanyaman en la esfera pública. Analicemos un poco más las posibilidades. Si fuera un problema grave, ¿por qué se le vería saliendo de una clínica que, por lo que se desprende de la información, no parece ser un hospital de urgencias? Esto nos inclina más hacia la hipótesis de un chequeo, un tratamiento de bienestar o una recuperación de algo relacionado con el estrés o el cansancio extremo. Las clínicas de bienestar a menudo ofrecen tratamientos para la relajación, la desintoxicación, la mejora del sueño y la gestión del estrés, todo ello muy necesario para alguien con la agenda de Kanyaman. Y no olvidemos el factor de la salud mental. En la sociedad actual, cada vez se habla más abiertamente de la importancia de cuidar nuestra salud mental. La presión de ser una figura pública, la constante exposición, las críticas, la vida lejos de la familia y los amigos, todo esto puede afectar profundamente el bienestar psicológico. Una visita a una clínica, incluso si es para un chequeo general, podría incluir una evaluación de su estado emocional. Sería un acto de responsabilidad por su parte, y algo que deberíamos aplaudir. En definitiva, la visita de Kanyaman a la clínica Agobio nos deja con más preguntas que respuestas, y eso, para un canal como el nuestro, es una mina de oro para la conversación. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras y de las portadas de revistas, hay una persona. Y como a todos, la vida de Kanyaman tiene sus altibajos, sus momentos de presión y sus necesidades. Sea cual sea la razón exacta de su visita, espero sinceramente que se encuentre bien y que pronto vuelva con toda su energía a nuestros hogares a través de sus proyectos. Lo que sí podemos afirmar es que el debate está servido. ¿Es solo el cansancio extremo de una estrella en la cima de su carrera? ¿Hay algo más profundo detrás de esta visita? Nosotros, como seguidores, solo podemos enviarle nuestros mejores deseos y esperar que todo se resuelva de la mejor manera. Y ahora, queridos espectadores, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Kanyaman? ¿Les preocupa su estado de salud? ¿Creen que es solo el peso del trabajo? Dejen sus comentarios abajo porque sus reflexiones son siempre lo más interesante de nuestros vídeos. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, les ha aportado algo o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido para ustedes.
Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kan-Yaman o que simplemente les interese este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen Ruth de esta gran familia. Gracias de nuevo por acompañarme en esta entrega. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más intriga del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.